misericordios. Y hemos venido hablando sobre un tema que a veces poco se habla en las iglesias, pero que es necesario. Y es el tema de la misericordia. ¿Sí? Este es el tercer domingo que hablamos acerca de este tema de la misericordia. Y he titulado a la palabra de esta mañana, la he titulado La motivación detrás de la misericordia. ¿Qué nos debe motivar a nosotros a ser misericordiosos? ¿Quiénes de aquí reconocen y saben, porque la misericordia es un don, ¿no? Que no todos tienen. Pero ¿quiénes de aquí saben que les fue dado el don de la misericordia? Levanten la mano, por favor. Dice, pastor, Dios me ha dado ese don de la misericordia. Muy bien, excelente por eso. No a todos se les ha dado ese don. La Biblia dice que hay otras personas que tienen otros dones. Hay gente que tiene el don del servicio, otra gente tiene el don del liderazgo. En fin, podemos tener más de un don. Pero aquellos que no tienen el don de misericordia no pueden decir, como yo no tengo el don de la misericordia, entonces pues eso no es conmigo. No, aunque no pueda tener el don, pero podemos aprender y crecer en misericordia. ¿Soy claro en eso? Muy bien. Y hace 15 días hablamos acerca de lo que es la misericordia. Y si tienen ahí la definición, Yasley, por favor. Recuerdo que en ese domingo lo titulamos Camino a Jericó. Y decíamos acerca de la misericordia, que es el impulso que nos hace sensibles a las dolencias y necesidades de los demás y nos lleva a actuar para sanarlas y suplirlas. Entonces yo puedo ser sensible ante la necesidad de alguien, lo que está pasando, atravesando a alguien, pero no actuar. Hasta ahí no es misericordia, puede ser lástima. Ay, qué pesar. Pero cuando hay acción, ya ahí entra a operar la misericordia. ¿Sí? La misericordia. Entonces, en Lucas capítulo 10, el versículo número 33, donde leímos hace 15 días acerca del buen samaritano, Jesús dijo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, del que habían golpeado y robado. Dice, y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Si usted se acuerda, había pasado ya un sacerdote, había pasado un levita, que lo vieron de lejos, pero no se acercaron y no hicieron nada. Y hace 15 días vimos algunas razones posibles de lo por qué no habían hecho nada. Pero aquí este samaritano, buen samaritano, lo vio, se acercó y dice la Biblia que fue movido a misericordia, dice la palabra de Dios. Yo espero que todos aquí hayamos experimentado la gracia de Dios sobre nuestras vidas, que siendo aún pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. No merecíamos ser amados, pero Dios decidió amarnos. No merecíamos que Cristo muriera en la cruz por nosotros, pero Él dio su vida por nosotros en una cruz. Ese es el evangelio de la gracia que nosotros creemos y predicamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Misericordia y gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos. No merecíamos tanto de Dios, pero Él nos lo dio. Eso es gracia. Y hay dos efectos que tiene el evangelio de la gracia sobre aquella persona que recibe esa gracia. Y el primer efecto de aquellas personas que hemos recibido la gracia, que se supone que debemos tenerlo en nuestra vida, es el efecto de la compasión. Por favor, diga esa palabra conmigo: compasión. Muy bien, compasión. La compasión es prima hermana de la misericordia. La Biblia habla que en algún momento Jesús le dijo a los discípulos: muchachos, salgamos, vamos a descansar. La agenda de Jesús era una agenda muy apretada, vivía muy ocupado. Así que un día le dice Jesús a los muchachos: vamos a descansar en un lugar aparte. Y se fueron allá a descansar, pero alguien satelitalmente los tenía vigilados y allá regó la bola de que Jesús estaba en tal lugar.
Y allá le llegaron, miles llegaron allá. Y Jesús, la Biblia dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor, dice la palabra. Y empezó Jesús a enseñarles y a predicarles. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 6, el versículo número 34, dice acerca de esto, de la compasión, dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Como pueden ver, ese no es el versículo del cual lo asumo, pero nos puede servir. En el versículo, que creo que es Marcos, dice que Jesús, al ver las multitudes así, dice que tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Y más adelante los discípulos estaban desalineados. A veces los discípulos se desalinean, ¿no cree usted? Porque mientras Jesús está pensando en ministrar al espíritu de ellos, los discípulos estaban pensando: tenemos hambre. Y empezaron a decirle a Jesús, a hacerle señas, así como cuando el pastor a veces se extiende un poquito, que no falta el discípulo desalineado que empieza desde la silla. Desayunado, pastor. Y los discípulos estaban así igual de desalineados, estaban en otra sintonía. Y por allá alguien se atrevió a decirle a Jesús: Jesús, qué pena con usted que le interrumpa la predicación, pero ¿por qué no los despide ya, no? Para la casita, mire, esa gente tiene hambre, qué pecado. Y Jesús les dijo: ¿están muy preocupados porque tienen hambre? Pues denles ustedes de comer. Y por ahí alguien sacó la calculadora y dijo: ¡ja! Ni 200 denarios bastarían para llenar la panza a toda esta gente. Y es donde usted conoce el milagro que Jesús multiplica 5 panes y 2 peces y alcanza y sobra. Pero mire que todo esto tenía un fundamento, el fundamento de la compasión. Entonces, cuando alguien ha recibido el evangelio de la gracia de Dios, como debe ser, el primer efecto o uno de los efectos que debe generar en esa persona es la compasión. Ahora, qué fácil es ejercer la compasión con personas que son tan lindas, tan divinas, con gente que es tan noble. Pero ¿cómo es ejercer la compasión con personas que son difíciles? Eso es otra cosa. O personas que la sociedad no quiere acercarse a ellos. Pero escúcheme acá, quienes han recibido o hemos recibido el evangelio de la gracia de Dios, podemos ejercer compasión aún sobre las personas más difíciles o sobre aquellos que la sociedad no se quiere acercar. ¿Por qué? Porque la persona que ha recibido la gracia de Dios se ve en esas personas como si estuviera viéndose en un espejo. De decir: así como yo necesite la gracia de Dios y la compasión de Dios, así mismo esta persona, por difícil que parezca, o esta persona así sea una persona en la cual la sociedad nadie quiere acercarse, así mismo como yo necesité la gracia, esa persona la necesita. Entonces, a veces nosotros somos selectivos, no sé si nos pasa, y es: ¿por qué ayudar a X persona si esa persona llegó hasta donde llegó porque se lo buscó? ¿Por qué yo tengo que ayudar a esa persona? Un hombre de apellido Edwards dijo: aun si son pobres debido a su pereza y pecado, eso no elimina nuestra obligación de socorrerlos, a no ser que ellos decidan continuar en sus vicios. Entonces levante su mano derecha por favor y diga conmigo esta expresión, diga: la misericordia no se basa en el mérito. Ahora dígalo usted.
A veces nosotros esperamos que una persona tenga los méritos para ahí sí nosotros compadecernos y tener misericordia. Usted puede ver a través de la palabra que la salvación de Dios llega a los indignos. Nos llegó a nosotros. ¿Éramos dignos de tanto amor? No. La misericordia y la salvación de Dios llega a los indignos. Es más, la salvación de Dios llega a los que no la esperan. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y Jesús se le atraviesa en el camino un día a mediodía. Él no estaba pidiendo eso, pero la misericordia de Dios, la compasión de Dios sobre un tipo que a los ojos nuestros, si fuéramos parte de la iglesia en ese momento, diríamos: ese tipo no merece nada. Pero Dios se atravesó en el camino de Saulo, se manifestó a Saulo y le manifestó su misericordia y su gracia. ¿No pasó así también con la mujer que fue descubierta por allá en un motel con un tipo que no era su esposo y se la trajeron ahí a los pies de Jesús? Sí. Y le dijeron: en la ley de Moisés está escrito: mátala, mátala, mátala. No tiene corazón. Esa mujer no llegó ahí donde Jesús pidiendo misericordia, no. Pero esa mujer, después de que salió de la presencia de Jesús, salió transformada. ¿Aló? Entonces la salvación de Dios llega a los indignos, a los que no la esperan. Llega aún a los enemigos de Dios, como sucedió con Saulo y les acabé de contar. ¿O será que Cristo se sentó en el cielo y esperó que nosotros fuéramos a Él rogando por misericordia? No fue así. Él tuvo compasión de nosotros. Tenemos un Dios altamente compasivo. Le da un aplauso a Él en esta hora. La Biblia dice, Mateo 5:3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe qué significa ser pobre de espíritu? Es ausencia de orgullo. Ser pobre de espíritu significa una persona que sabe que no puede confiar en sus méritos. Una persona que es pobre de espíritu es una persona que sabe que no puede ser autosuficiente. Cuando usted le pregunta a alguien, y era lo que nosotros pensábamos en algún tiempo, y usted le pregunta: si usted muere hoy, ¿por qué Dios debería dejarlo entrar al cielo? La mayoría de personas van a decirte y a sacar a relucir sus buenas obras y que son buena gente y que aunque hacen cosas malas, pues tratan de hacer más cosas buenas para que la balanza se incline hacia lo bueno, y que le dirían a Dios que tenga en cuenta las buenas obras. Eso no es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es decirle a Dios: no tengo méritos para entrar al cielo. Es por tu gracia que podemos ser salvos. ¿Aló? Entonces, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar la multitud, a lo mejor muchos de los que comieron pan y peces, a lo mejor muchos de esos ni siquiera se dieron cuenta del milagro. ¿De dónde salió? Pero la motivación de Jesús para hacer lo que hizo fue la compasión. ¿La qué? Compasión. Entonces, el primer efecto que se produce en alguien que se le ha revelado la gracia de Dios es la compasión. El segundo efecto que se genera en una persona que se le ha revelado la gracia de Dios es la generosidad. Generosidad. ¿Sabían ustedes que la generosidad también es un don? Hay personas a los cuales tienen ese don. ¿Cuántos aquí tienen el don de la generosidad? Sin chicanear, en humildad, levántela. Bueno, muy bien. Alguien me dirá: pastor, yo no tengo el don de la generosidad, por lo tanto yo no doy. Y de malas todo el mundo, pastor.
Pero alguien que no tenga el don de la generosidad puede decir, pero yo quiero aprender y crecer en la generosidad. Y cuando se nos ha revelado la gracia de Dios, entonces aprendemos a ser generosos. En 2 Corintios capítulo 8, Pablo felicita a una iglesia y dice esto: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia era una región. Pablo aquí va a hablar bien de las iglesias de Macedonia y dice que esas iglesias, verso 2, en grande prueba de tribulación. Yo pregunto, ¿cómo era la prueba de tribulación que tenían? Grande. ¿Qué pasó con esas iglesias? Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Verso siguiente, pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus, es más, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y cierra el verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Escuche esto: en Jerusalén, a causa de la persecución contra los cristianos, había muchos cristianos que lo perdieron prácticamente todo. Y había unas grandes necesidades entre los cristianos en Jerusalén. Cuando las personas de la iglesia de las iglesias de Macedonia se enteraron que se estaba tomando una ofrenda para bendecir a los necesitados de Jerusalén, a pesar de las dificultades económicas que tenían los de la iglesia de Macedonia, le rogaron a Pablo. Pareciera que Pablo les diría: no, ustedes tranquilos, yo sé cómo están ustedes, no, ustedes tranquilos, pareciera, ¿sí? Pero ellos como que le dijeron a Pablo: Pablo, le rogamos, por favor, déjenos participar en esa ofrenda. Eran iglesias a las cuales se les había revelado la gracia de Dios, y aún en medio de su necesidad, ellos le dijeron a Pablo: nosotros queremos ser partícipes de esa ofrenda. ¿No sucedió así también con el buen samaritano? Cuando se acercó y vio a este hombre golpeado, ¿qué le brindó? Uno, atención. ¿Qué más le brindó? Ayuda, hospedaje, pagó por su hospedaje, pagó por su cuidado, le brindó transporte, porque lo montó en su cabalgadura, se bajó él y montó al otro en su cabalgadura, le brindó primeros auxilios, pagó para ser atendido. Ahora pregunto yo, ¿el samaritano tenía la obligación de detenerse y hacer eso que hizo? ¿Esperaban eso de él? No, es más, era un samaritano y judíos y samaritanos se odiaban. O sea, nadie esperaría que un samaritano hiciera eso por un judío, pero este hombre lo hizo. Entonces, cuando a alguien se le ha revelado la gracia de Dios, no solamente se genera en esa persona compasión, sino también generosidad. Y esta frase me llama muchísimo la atención. Y es esta: Dios exige un amor que no puede ser exigido. Dígale eso a su vecino, dígale: Dios exige un amor que no puede ser exigido. Dicho de otra manera, nadie a nosotros nos puede exigir amor. No luce. Al único que le luce exigir que amemos es Dios. ¿Aló? Usted a sus hijos, usted no les puede exigir que lo amen a usted como padre de familia. Hágame un favor y usted a mí me ama. No. Usted sí les puede exigir respeto.
A mí me respeta más el fondo. No le volteo ese mascado. Usted a sus hijos puede y debe exigirle respeto, pero usted no puede exigirles amor. ¿Hola? Usted a su pareja no puede exigirle que lo ame o que la ame. No se ve bien una mujer pegada de la pierna de un hombre diciéndole: necesito que me ames, o viceversa. Eso no tiene presentación. ¿Hola? Por eso usted ve gente yendo donde brujos, hechiceros, chamanes. Hoy en día los llaman hermanos. ¿Y para qué? Es que yo vi en el aviso allá en el poste que decía que usted me puede hacer un amarre bien hecho. Y ahí decía que usted me garantizaba que en 24 horas me traía al ser querido aquí y me lo ponía de rodillas. ¿Qué por diosera de amor? ¿O qué por diosero de amor? El amor no se exige. Y para su sorpresa, he sabido de algunos cristianos que todavía practican esas cosas. Bueno, entre comillas, cristianos. Entonces, por eso digo que Dios exige un amor que no puede ser exigido. La Biblia dice que estos macedonios, o de la iglesia de Macedonia, dieron generosamente a esas víctimas de hambre en Jerusalén. ¿Qué los motivó a dar? La Biblia dice en el verso 2 que los motivó a dar el gozo. Y dice que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí hay una verdad, y anótela si usted de los que tomen notas, de los que toman notas. Y es que la revelación de la gracia y la generosidad son directamente proporcionales. Otra vez, la revelación de la gracia y la generosidad son directamente proporcionales. Y aquí pongo el ejemplo de un hombre que fue adelantado en los tiempos, llamado David, el rey David, que cuando se trató de dar una ofrenda para construir el templo para Dios, él dijo al pueblo y a los principales del pueblo: yo he ahorrado para este proyecto de construir casa para papá. He ahorrado durante toda mi vida y esta es mi ofrenda. Y Salomón, hijo mío, tú vas a construir casa para Dios, y aquí está mi ahorro. Y la ofrenda que dio David, si lo tradujéramos a pesos o a $1 al día de hoy, en una calculadora diría error. Y cuando David levanta su oración a Dios, consagrando la ofrenda de él y de todos los que voluntariamente dieron para la casa de Dios, David dice en la expresión, dice: Dios, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo para que nosotros demos? Porque de lo recibido de tu mano, damos. Adelantado en los tiempos, porque aunque Jesús no había venido y la dispensación de la gracia aún no se había manifestado, David tenía una mentalidad de gracia. Por eso digo que la revelación de la gracia y la generosidad son directamente proporcionales. No sucedió con una pareja matrimonial de la iglesia primitiva llamada Ananías y Zafira, que después de haber prometido, sin haberles dicho nada, simplemente ellos levantaron la mano, no sé si por chicanear, dijeron: no, nosotros también queremos dar una ofrenda cuando vendamos un terrenito que tenemos. Entonces con mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y vamos a traer esa ofrenda. Y cuando pudieron vender el lote y vieron uno encima de otro, dije: esto es mucho. Donde nosotros demos esa ofrenda allá, el pastor David se vuelve re loco, papi, re loco. Entonces digamos que vendimos la heredad en menos. ¿Convenido? Y la vieja dijo: sí, mi amor.
no se les había revelado la gracia. La gracia y la generosidad, o la revelación de la gracia y la generosidad, son directamente proporcionales. Y mire esta frase que quise plasmar ahí en la diapositiva, de Timothy Keller, que dice: el Evangelio nos muestra que somos mucho más malvados de lo que creíamos, pero también nos muestra que somos mucho más amados de lo que imaginábamos. ¿Aló? ¿No nos muestra eso el Evangelio? Que no somos tan buenos como parecemos, que somos unas porquerías, que no somos tan buenos como aparentamos, pero que aún así la Biblia dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos dio vida. Juan, si no estoy mal, dice: en esto consiste el amor, no en que ustedes hayan amado a Dios primero, sino en que Él los amó a ustedes cuando aún eran pecadores. ¿Aló? Eso hace el Evangelio, nos muestra que somos más malvados de lo que nosotros pensamos que éramos, pero también nos muestra que somos más amados de lo que imaginábamos. Le da un aplauso fuerte a Dios por eso. Entonces, cuando a alguien se le ha revelado la gracia de Dios, empieza a surgir la compasión, la generosidad. Y alguien dijo esto, dijo: la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, sino es pensar menos en ti mismo. Entonces, frente a esto del dar, de la misericordia, alguien dirá: pastor, le voy a decir la verdad, yo cerré mi corazón y yo me prometí a mí mismo que iba a dejar de ser tan bueno, porque cuando uno es bueno se la montan, pastor. Sí. Y hubo mucha gente que ha abusado de mi generosidad, de tener un corazón abierto. Entonces aquí hay una verdad, y no se le olvide esta verdad. ¿Qué puede limitar la misericordia? Lo único que puede limitar la misericordia es la misericordia. Otra vez, solo la misericordia puede limitar la misericordia. Y aquí hay dos extremos, por eso hablo de un equilibrio, y me gusta siempre esa palabra, equilibrio. Hay dos extremos. ¿Cuál es el primer extremo en el cual no podemos caer? Que para yo mostrar misericordia, entonces tengo que establecer condiciones. Ese es un extremo dañino. ¿Sí? Si yo quiero hacer el bien a otro, entonces primero establezco condiciones. No, de eso no se trata. Alguien podrá decir: pastor, pero es que es mi plata, yo me la gané, la sudé, es mi dinero. Cristo podría haber dicho: es mi sangre, es mi vida. ¿Qué voy a dar yo andando derramando mi sangre por estos? No. Pero Jesús no pensó así. Hola. Usted podrá pensar: pastor, pero es que hay gente que no merece ser ayudada. Le pregunto yo, ¿usted cree que Cristo pudo haber sido excluyente? Dice: yo muero por estos de este lado, que son como menos peores. Por los de este lado, no. La Biblia dice que Él derramó su sangre por todos. ¿Aló? Y quizá usted haya dicho o haya pensado, o en algún momento tenga la tentación de pensar y decir: pastor, pero yo no ayudo porque es que hay gente que a lo bien abusa. Ahora yo le pregunto a usted: ¿ha abusado usted de la misericordia de Dios? ¿Será que Cristo, al morir en una cruz por usted y derramar su sangre, será que Jesús no sabía que usted iba a pisotear su sangre? Pero aún así, ¿qué? Entonces mire a alguien de confianza y dígale: nuestra ayuda
Dígale, se llama misericordia. Dígale, no se llama recompensa. Porque donde nuestra ayuda se llamara recompensa, ya no sería misericordia. Así que Dios pondrá gente en nuestro camino que a lo mejor no merecen ser ayudados, como nosotros tampoco merecíamos la misericordia de Dios. Entonces, realmente nadie merece misericordia, y eso nos incluye a nosotros. No merecíamos la misericordia de Dios, pero como no la merecíamos, por eso se llama misericordia. Entonces, un extremo que no podemos caer en él es: establezco condiciones para ayudar a alguien. No. Pero el otro extremo en el cual tampoco podemos caer cuando se trata del tema de la misericordia y de ayudar es nunca imponer condiciones y seguir ayudando. Dicho de otra manera, la misericordia de Dios nos llegó sin condiciones, pero la misericordia de Dios no continúa sin que nosotros cooperemos. Entonces, igual nosotros deberíamos ofrecer nuestra ayuda sin tomar en cuenta los méritos del que recibe la ayuda. Pero escuche esto: pero cada vez más nuestra misericordia hacia alguien debe exigir que haya cambios. De lo contrario, no estaríamos realmente amando a esa persona. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Usted puede tener personas en su familia, o puede tener personas cercanas en su vecindario, o qué sé yo, que continuamente se acercan a usted por una ayuda, ejemplo, económica, ¿sí? Y es algo frecuente. Entonces, en esas primeras ocasiones tú ayudas, pero cuando se vuelve una constante, entonces tú debieras hablar con esa persona, sentar y decirle: yo quiero ayudarte en el manejo de tu economía. Yo quiero que tú me digas qué está pasando en tu economía. ¿Cómo estás manejando tus finanzas? ¿Qué sucede con tu administración? Y si esa persona se abre y dice: pues mire lo que... Y tú podrás enseñar y decir: no, mire, ahí donde yo creo que tú estás fallando. Entonces te animo a que corrijas eso. Hazlo de esta manera. Esa persona se abre. Esa persona acepta con humildad tu ayuda, tu asesoría. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, como esa persona está aceptando que tú te entres en algo muy personal, como en el ejemplo aquí, la economía, entonces tú le sigues ayudando en la medida que esa persona sigue surgiendo hasta volverse independiente. ¿Aló? Pero si esa persona, cuando tú le dices: ven, por favor, quiero ayudarte, cuéntame qué pasa con... Y esa persona se cierra, ¡pa! Pero sigue acudiendo a ti por ayuda, entonces tú le estás haciendo un gran mal a esa persona si sigues ayudando. Por eso digo, solo la misericordia puede limitar la misericordia. ¿Y por qué no le sigue ayudando más? Porque le estoy haciendo un daño a la larga. Porque tengo misericordia de esa persona, es que no le sigo ayudando. Solo por poner un ejemplo, pero aplica en algunos o en todos los ámbitos de la vida. Timothy Keller dijo: es inmisericordia sacar de apuros a alguien que tiene que sentir todas las consecuencias de su propio comportamiento irresponsable. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cabezón,
en casa lo tenía todo, un papá excelente. Pero ahí sí, como decía mi tío Tito, alma bendita, la buena vida cansa y la mala amansa. Y ese muchacho se cansó de vivir bien. Estaba hasta aquí de la norma de su papá. Estaba hasta aquí que su papá le dijera que la hora de entrada de la casa era a las 10 de la noche, que a las 10 de la noche todos para la cama. Estaba hasta aquí porque su papá le retenía el celular todas las noches y le decía: por favor, a mi cuarto el celular. Estaba hasta aquí, no quiero más reglas. Y entonces me largo. Y el papá dijo: y se fue. Más descarado todavía, le dijo el papá: deme la herencia que me corresponde. Usted sabe que es uno en vida, con toda la fuerza, la vitalidad, y que los hijos le digan: necesito la herencia ya. Hola. Una falta de respeto, ¿no creen ustedes? Sí, claro. Y entonces el muchacho cogió, vendió el ganado barato porque aquí quería la plata en efectivo. Entonces se fue, lo malgastó, dice la palabra de Dios. Y fuera de eso llega una gran hambre a aquella provincia. Y ese muchacho se bebió lo del mercado, lo del arriendo, se lo tomó todo. Ahí sí, amigos no habían. Y dice la Biblia que iba pidiendo: ¿quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién le dio? Nadie. Bendito sea Dios que nadie le dio. Por eso aún para dar necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Porque donde alguien le hubiera dado, ese muchacho no vuelve a la casa. Pero se le cerraron las puertas. O dígame un Jonás que Dios le había dicho: ve a Nínive a predicar, pero el bendito ese se fue para Tarsis. Imagínese uno encontrarse en el aeropuerto a Jonás. Y Jonás diciendo: hágame un favor que necesito para completar el tiquete. ¿Para dónde va, perdón, Señor? No, voy para allí, para Tarsis. Y el que es espiritual, el Espíritu Santo le dice: no le des nada, porque este bendito lo mandé para Nínive y se quiere. A ver, a lo que voy es a esto: el equilibrio. No poner condiciones para ser misericordioso. Pero para continuar siendo misericordioso con alguien específicamente, es necesario que esa persona se abra a nuestra ayuda. ¿Aló? Porque lo ideal no es generar gente dependiente, sino que las personas se levanten y vean la gracia de Dios sobre esa área que tienen en necesidad. Permítame terminar haciendo una pregunta a usted, mi querido hermano y hermana, y respóndasela a usted mismo. ¿Qué cosas o qué factores nos impiden ser misericordiosos como Dios quiere que seamos misericordiosos? Piensa en eso un momento. ¿Hay algo en mi vida que me impide ser misericordioso? ¿Hay algún factor en mi vida, algún modelo de pensamiento? ¿O con quiénes se te dificulta ser misericordioso? O piensa qué personas difíciles te rodean, que tú dices: yo sería misericordioso con todos, pastor, pero menos con. No funciona así con Dios.